En este video vamos a calcular la elasticidad precio de la demanda. Para esto utilizaremos el siguiente gráfico. De este lado tenemos el precio del producto, diferentes precios para este producto, y de este lado las cantidades que se demandan a cada uno de estos precios. En este caso supondremos que la demanda es lineal y está representada por esta línea recta. Por ejemplo, al precio P igual a 3, lo que se está demandando son 6 unidades. Al precio P igual a 2, lo que se están demandando son 8 unidades y así sucesivamente. Por acá tenemos el enunciado de este problema, el cual me pide calcular la elasticidad cuando se sube el precio del bien de P1 igual a 3 unidades monetarias a 5 unidades monetarias. Es decir, vamos a calcular la elasticidad cuando el precio pasa de ser de 3 unidades monetarias a 5 unidades monetarias. Posteriormente haremos lo mismo cuando el precio pasa de 4 unidades monetarias a 2 unidades monetarias. En este caso, el precio está disminuyendo. En el primero de los casos, el precio está aumentando. Entonces, por acá vamos a comenzar con el primer inciso, que es, tenemos un precio inicial de 3 unidades monetarias y esto está subiendo a un precio 2, que serán 5 unidades monetarias. Para esto necesitamos saber cuánto es la demanda que se está llevando a cabo para cada uno de estos precios. Por ejemplo, al precio P1 igual a 3, lo que tenemos es que la cantidad demandada son de 6 unidades. Entonces, por aquí tendremos 6 unidades, que es lo que se está demandando. Por el otro lado, cuando el precio es de 5 unidades monetarias, la cantidad que se está demandando es apenas de 2. Por lo tanto, en este caso tendremos que la demanda es solamente de 2 unidades. Y como podemos observar, al aumentar el precio, la cantidad que se demanda disminuye, que era justamente lo que nos decía la ley de la demanda. Cuanto más grande es el precio, menor será la cantidad demandada. Cuanto más pequeño sea el precio de un producto, mayor será la cantidad que se demanda de este. Ahora, para calcular la elasticidad precio de la demanda, debemos recordar que esta se definía como un cambio porcentual en la cantidad demandada debido a un cambio porcentual en el precio. Esto en valor absoluto para poder interpretarlo de la siguiente manera. Aquí lo que tendríamos es un cambio en la cantidad demandada, es Q2 menos Q1, es lo que está cambiando la cantidad que se demanda, dividido entre la cantidad inicial. Esto viene de hacer una regla de 3 simple para tratar de calcular cuánto es este cambio respecto del 100%, que sería 1. Aquí técnicamente tendría que aparecer multiplicado por el 100% para tener el cambio porcentual. En la parte de abajo tendremos lo mismo, el precio 2 menos el precio 1 dividido entre el precio original, lo mismo que en la parte de arriba. Esto está hecho de esta manera, pues se quiere saber cuánto es esta magnitud en términos porcentuales respecto del 100%, que sería P1. Hacen una regla de 3 simple y obtienen justamente que el cambio porcentual está definido de esta manera. Aquí lo primero que podemos ver es que los términos porcentuales se van a simplificar, lo mismo que las unidades en las que se esté midiendo el consumo del bien, al igual que las unidades monetarias en las que se esté midiendo el precio del mismo. Pues del numerador de este lado, por ejemplo, saldrán unidades monetarias que se cancelarán con las mismas que están en la parte de abajo. Lo mismo ocurre para las cantidades, es decir, la elasticidad es simplemente un número que al final del día podría decirme cuánto es el cambio porcentual, pero esto en teoría es solamente un número sin unidades de medida. Cuando querramos interpretarlo como una cierta unidad de medida, pues seguiremos considerando este porcentaje, seguiremos considerando el 100%. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. En esta parte, lo que tendríamos es simplemente Q2 menos Q1. Serían 2 menos 6 dividido entre Q1, que serían 6. Acá, obviamente, multiplicado por el 100%. De este lado, esto estaría dividido entre P2 menos P1, es decir, 5 menos 3 dividido entre 3 multiplicado por su 100%. ¿Cómo lo interpretamos? Pues noten lo siguiente. El numerador, al simplificarlo, son simplemente 4/6, o lo que es lo mismo, 2/3. ¿Por qué? Porque en realidad aquí habían salido menos 4/6, pero al tener el valor absoluto le estamos quitando justamente la parte negativa. Ahora, acá en el denominador lo que tendríamos son 2/3.
Todo esto multiplicado en la parte de arriba por el 100% y en la parte de abajo por el 100%. ¿Qué me dice el numerador? Pues miren, 2 entre 3 son aproximadamente 0.66666, que al multiplicarlo por el 100% significa 66%. Entonces aquí tendríamos 66.666%. En el denominador, 2/3 son aproximadamente lo mismo, 0.666666. Entonces aquí tendríamos 66.66666%. Esto me da 1. Es decir, la demanda es unitaria, porque tanto en el numerador como en el denominador de este cociente que define la elasticidad, tenemos el mismo número, pero ¿cómo se interpreta? Pues lo que podemos decir es que la demanda está cayendo un 66% cuando se aumenta el precio en un 66%. ¿Por qué? Porque aquí el precio estaba aumentando y la demanda estaba disminuyendo. Por lo tanto, tenemos que decir que la demanda disminuye en esta cantidad porcentual, que disminuye en un 66%, cuando se aumenta el precio un 66%. Es decir, estamos teniendo el mismo efecto de un lado hacia el otro. Aumentamos un 66%, mi demanda cae también un 66%. En este caso lo que tenemos es una demanda unitaria. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el siguiente caso, cuando pasamos del precio 1 igual a 4 a bajar a un precio 2 igual a 2 unidades monetarias. Para esto, vamos a retirar esto de aquí y vamos a poner los datos del siguiente ejemplo. Lo que tendríamos es el precio 1 es igual a 4 unidades monetarias y se está moviendo a un precio 2 de 2 unidades monetarias, es decir, el precio va a la baja. Esto, por la ley de la demanda, debería de provocar que la cantidad demandada a este precio aumente cuando baja a este otro. Vamos a ver, cuando estamos a un precio 1 de 4 unidades monetarias, la situación es la siguiente. La cantidad que se está demandando son 4 unidades del bien o servicio. Es decir, en este caso lo que tendríamos es que la primera cantidad son 4 unidades del bien o servicio. Mientras que al bajar el precio a 2 unidades monetarias, lo que pasa es que la demanda va a tener un aumento hasta 8 unidades, es decir, ahora voy a consumir 8 unidades. Q2 sería igual a 8 unidades monetarias. Por lo tanto, la elasticidad, que era el cambio porcentual en la cantidad demandada, dividido entre el cambio porcentual en el precio, va a estar dado por Q2 menos Q1, que serían 8 menos 4, dividido entre Q1, que son 4. Todo esto multiplicado por el 100%. Luego, esto estará dividido entre el precio 2, que serían 2, menos el precio original, que son 4, dividido entre el precio del bien, que eran 4 unidades al principio, antes de que sufriera el cambio. Esto multiplicado por un 100%. Al hacer estas cuentas, me quedará es 8 menos 4 dividido entre 4 me da un 1 multiplicado por el 100 dividido entre 2 menos 4 que me darán menos 2, en valor absoluto serán simplemente 2 dividido entre 4 multiplicado por el 100%. Al simplificar estas cuentas, lo que tendremos es en el numerador simplemente un cambio porcentual del 100%, 1 por 100% siguen siendo 100%, dividido entre un cambio porcentual de apenas el 50%. ¿Por qué? 2 dividido entre 4 es 0.5, al multiplicarlo por 100 se interpreta como un 50%. Esto quiere decir que al disminuir en 50% el precio del bien, se tiene un aumento del 100% en el consumo del mismo. Y sí, miren, aquí el precio original eran 4, lo estamos bajando a la mitad, es decir, disminuyó un 50%. ¿Qué pasó con la demanda? La demanda eran 4, aumentó a 8, es decir, aumentó un 100%, porque el 4 representa el 100% del consumo original, para llegar a este 8 son otras 4 unidades, es decir, estamos aumentando el 100% del consumo original del consumo Q1. Ahora,
Si hacemos esto simplificado, será simplemente 2, es decir, la demanda es elástica, porque este número es más grande que 1 y hay que recordar que cuando la elasticidad es mayor que 1, se dice que la demanda es elástica. En este caso, la interpretación sería cuando el precio disminuye en un 50%, la cantidad demandada aumenta en un 100%. Hasta aquí, espero que les haya quedado claro. Si les gustó, no olviden por ahí dejar su comentario y darle like. Y por su atención, muchas gracias.